lógicos en cada una de las disciplinas. Digamos que tenía unas generalidades y unos elementos muy particulares para cada uno. ¿Quién se acuerda de eso? Para partir de lo que... A ver. ¿Quién da más? A ver. Pues que era como la normatividad que rige cada profesión, como lo que tienen que hacer, hasta dónde tienen que hacer, como lo que los media, pues. Listo, ¿qué más vimos? Muy bien, ¿qué más? Veamos que los códigos deontológicos generalmente nacen de toda una necesidad que se tiene para reglamentar y obviamente hacerlo correcto en cada contexto como es la ética, pero en este caso a nivel de cada disciplina. En ese orden de ideas, los códigos deontológicos, por favor, nos indican cuáles son los deberes, los derechos, las obligaciones, y a partir de esas obligaciones nos indica cuáles son las acciones correctas que tienen que hacer a partir de esas obligaciones o esas funciones. Decíamos que esa parte de gravedad de las sanciones tiene que ver con la vulneración de unos derechos. ¿Cuáles se acuerdan? De la beneficencia, no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y que en la justicia habían dos componentes importantes, la igualdad y la equidad. Entonces, en ese orden de ideas y de acuerdo a la gravedad de la vulneración de esos principios, era que se daba la gravedad de las sanciones. Entonces, entre más vulnerados y irrecuperables sean las acciones que se tengan que responder, así mismo sería la gravedad, que iba desde una simple amonestación que podía ser verbal hasta escrita en la hoja de vida, podía ir hasta el retiro como tal de la tarjeta profesional. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el código deontológico colombiano, pero creo que ya no alcanzan a ver nada. Y me preocupa aquí la señorita, y si lo veo o no ve. Te tocaría hacerte donde está ese bolsito. ¿Quién está ahí? ¿De quién es el bolso? Este iba porque no creo que alcances a ver, o allá, o le harías donde, o córrate la sillita más para acá, o en esta elementaria. Es en el orden en que esas diapositivas ustedes ya las tienen en su grupo. La idea es que empecemos a mirar cuáles son esas funciones cuando me comprometí a estudiar medicina veterinaria y zootecnia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi función como médico veterinario, como zootecnista? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis derechos? Y a partir de esas obligaciones, ¿cómo yo voy a cumplir con esos principios? Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y empezar a mirar cuáles serían esas malas praxis por las cuales me podrían juzgar en caso de tener un error y quién sería el competente acá. Porque aquí vamos a tener dos elementos importantes en este proceso del código. El Consejo Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien es el que les autoriza el ejercicio en el territorio nacional. Una vez que ustedes se gradúen, pueden hacer el trámite de su autorización o tarjeta profesional vía email o de forma presencial a nivel de la sede central Bogotá o en las regionales donde funcionan los tribunales, que son los encargados de juzgar, monitorear a los médicos veterinarios. El costo para este año está en 600.000 pesos el trámite y en la línea se puede hacer y le dan el paso a paso. Importante tener ya el cartón, el título profesional como tal, las pruebas Saber Pro, que es un requisito para acá, es un requisito de grado, o sea, que si se graduó y ya le dieron el título, ya tiene esos requisitos previos. Y obviamente a través de esa consignación ahí le indican cómo subir los documentos, que es el título, la cédula, antecedentes, etcétera. Y a partir de allí le indican que son 15 días hábiles
que se lo pueden enviar por correo certificado o ustedes pueden acercarse a hacer el retiro como tal. Entonces, en ese orden de ideas, queremos que sepamos cuáles son esas reglas de juego. ¿A qué es lo que nosotros como médicos nos están diciendo? Importante, todas las universidades y para todas las profesiones, las universidades simplemente es ese instrumento que le da esas herramientas para que ustedes puedan asumir las competencias, puedan desarrollar esas competencias del saber, del hacer y del ser como persona y como profesionales. A partir de allí, es de ustedes la libertad y el libre albedrío de ejercerlo o no, ¿sí? Y lo mismo en ese proceso académico de formación, ¿sí? Cuando nosotros socializamos el sílabo, eso indica que hay unas horas de presencialidad. Esas horas de presencialidad, ¿qué quieren decir? Que en esas 2 horas se les dan los elementos para que ustedes puedan empezar a asimilar, puedan hacer la reflexión y puedan hacer el empoderamiento del mismo, la apropiación del conocimiento. Pero eso no se hace solito. Entonces, si ustedes miran el sílabo del acuerdo, les va a aparecer que hay unas horas de acompañamiento que son estas 2, pero hay unas horas de desarrollo de esas competencias que son de carácter autónomo. Entonces, en ese orden de ideas, por cada 2 horas, se supone que ustedes tienen que dedicarle por lo menos unas 4 para que ustedes puedan hacer el ejercicio de empoderamiento. Y ahí la aplicación de las inteligencias que ustedes desarrollen. Unos son visuales, otros son auditivos, otros son lectoescritores, otros tienen que tener la música de fondo para como hacer ese proceso de grabación como tal. Es importante mirar qué técnica de estudio tienen ustedes para de esa manera poder empezar a incorporar esto no se aprende de memoria y esto no es para un instante, esto es de consulta y obviamente de permanente revisión. ¿Por qué? Porque ya en el consejo de los tribunales están pidiendo relevo generacional. ¿Y cuál es el relevo? Ustedes. Entonces, la idea es tener esas herramientas y saber cómo se hacen para que de esa manera podamos mirar cómo vamos a juzgar a nuestros colegas. Recuerden que la relación del código deontológico tiene que ver, 1, consigo mismo, el ejercicio, 2, con los colegas, 3, con nuestra razón de ser u objeto de estudio, los animales, el ecosistema, en fin. Y 4, el impacto que tiene sobre el ecosistema o el medio ambiente. En ese orden de ideas se llama responsabilidad social. ¿Cómo asumo las consecuencias de cada uno de mis actos? Y por ello, obviamente, entonces vamos a mirar el código. Hola a todos, hoy hablaremos Porque sabemos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, entonces comencemos a mirar cuáles podrían ser esas faltas en las que podríamos incurrir. Entonces, en este orden de ideas, ya habíamos visto las relaciones, las 4 relaciones consigo, con los colegas, con la razón de ser u objeto de la profesión, que sería la atención, o la parte de zootecnia, toda la parte de producción y la parte ecosistémica de salud pública, y lo que tiene que ver con las implicaciones de nuestros hechos. Entonces, en ese orden de ideas, el consejo como tal acredita a los profesionales. Cuando empiezan a haber quejas, demandas, hay que hacer un proceso investigativo. La función es del tribunal de ética de cada una de las disciplinas. En este caso, el tribunal de medicina veterinaria y zootecnia. La Asociación Nacional de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia aporta en la actualización de todo lo que tiene que ver con las obligaciones, deberes, acciones como tal. Pero ya en el tribunal como tal se empieza a solicitar, obviamente por nivel de experiencia y experticia,
obviamente un número de personas que debe ser impar, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las funciones del comité, en los cuales deben de existir unos investigadores o unos magistrados que hacen los procesos de investigación y obviamente concordancia de lo que están diciendo, ¿no? Aportar las evidencias de esa demanda, en fin, como los abogados, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas y dependiendo de la gravedad, obviamente vendrían las sanciones. Ahorita vamos a mirar qué tipo. Puede cursar, si la gravedad es grande y las implicaciones son altas, puede cursar paralelo un proceso a nivel de la Procuraduría, que es la que nos reseña nuestros antecedentes en todo el territorio nacional para todas las personas de todas las áreas. Y o si hay que hacer indemnización, la Contraloría que haría el proceso de cuantía de esa indemnización y obviamente la Fiscalía que haría esas medidas de cumplimiento, si hay que cogerlo, bueno, en fin, cautelares que llama la policía. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que empezar a mirar cuáles son esas fallas, ¿no? ¿En qué podemos incurrir? Entonces, la primera es la negligencia. Esta negligencia tiene que ver básicamente con las consecuencias cuando no se han hecho una previsión de las mismas. Esta negligencia como tal, en todos los procesos, generalmente deben de estar revisados y se protocolizan. Siempre nosotros tenemos para cada procedimiento que se haga, hay un protocolo, hay una guía, hay un manual que nos indican el paso a paso para evitar y minimizar el mayor número de riesgos posibles. Entonces, cuando nos acusan por una mala praxis que tiene que ver con ese ejercicio, generalmente lo primero que hacen los magistrados e investigadores es, venga, ¿usted cuál fue la función para la cual usted fue contratado? Usted, en el ejercicio de esa función, lo están demandando, miremos las evidencias. Y si es por negligencia, ¿cuál fue el protocolo que su merced siguió? Y si evadió alguno de los pasos, ¿cuál fue la causa? Entonces, ahí empiezan a mirar, uno, que esté documentado. Dos, la idoneidad de la persona, que tenga el desarrollo de esas tres competencias que ustedes están ejerciendo. Saber, hacer y ser. Y lo otro tiene que ver, obviamente, con la póliza de responsabilidad hacia terceros. Hay algo que cubra esos hechos inesperados, esos efectos adversos como tal. Esa es la primera parte. La segunda tiene que ver básicamente con todo lo que viene de dolo, que tiene que ver con culpa y tiene que ver con la intencionalidad del profesional. O sea, ¿qué tanto yo como tal soy consciente de los daños que puedo hacer con estos pasos que voy a hacer? Y si soy consciente de cómo repararlos antes de, no después de. Entonces, en esa parte se mide la responsabilidad civil que tiene que ver con la gravedad, con dolo y culpa. Entonces, en ese orden, ¿qué sería la culpa? Entonces, la culpa generalmente se da en la relación que se tiene con el objeto de nuestra atención, los animales o las implicaciones que tiene a nivel de salud pública o a nivel del ecosistema en la parte de producción no veterinaria, no zootecnia. Clínica veterinaria es ya la atención directa de enfermedades y tratamiento de los animales. Y ya la parte de zootecnia, la producción y las implicaciones que tiene en salud pública y obviamente hacia el ecosistema como tal. Entonces, en ese orden de ideas se mira qué tanto se tiene en cuenta esas reparaciones o cuáles son los perjuicios que se han hecho y obviamente aquí vienen los que llamamos la responsabilidad social que se tiene de las instituciones y del personal. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo hacen el desecho ustedes de los elementos que utilizan? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ese es uno de los ejemplos tantos que se tiene con todo. Tienen el debido proceso, todo
desde el inicio hasta el final cómo hace la eliminación de todo, no solamente para sí, sino para el objeto y obviamente hacia terceros, ¿no? Okay. Esta parte de la culpa como tal, a nivel civil, a nivel que tiene que ver hacia terceros, a nivel financiero o de la Contraloría, tiene que ver con la parte de la indemnización. A nivel de salud humana, las indemnizaciones se manejan por años de vida perdidos. ¿Qué tanto yo afecté a esta persona y si esa incapacidad es permanente o es temporal? Y si es permanente, ¿cuántos años de vida productiva tenía esta persona que ahora ya no la puede ejercer? Y a partir de allí viene por salarios mínimos legales vigentes para la parte de la indemnización. Por eso hay unas demandas muy cuantiosas que tienen que ver básicamente con estos elementos. A nivel de la culpa de las demás profesiones tienen que ver básicamente con la reparación, qué tanto dejó de producir y qué tanto está afectando no solamente a sí, sino a su núcleo familiar, si sobre todo es responsable de 3, 4 personas, 5 personas, de qué ciclos de edad, ¿no? Entonces esta culpa como tal obviamente está a nivel jurídico, a nivel penal y obviamente podría ser hasta a nivel de cautelar, ¿no? O sea, pues ahora ya las cárceles están llenas, entonces casa por cárcel, pero ¿con qué condición? Hay unas prebendas, entonces se estudia y no sé qué, pero pues en ese orden también tiene que hacer la reparación hacia los terceros. El dolo tiene ya que ver con actos conscientes, o sea, yo quiero acelerar, ¿sí? Y me las ingenio pues de una forma maquiavélica, entonces a ver, ¿cómo hago para que no me descubra? Y pues no hay un delito que sea perfecto, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, el dolo es la intención real de hacer daño, sin importar las repercusiones que tiene en la otra persona o en el objeto de estudio o en el ecosistema. O sea, el daño no importa, o sea, si es permanente, si es temporal, es la intencionalidad de, como tal. Entonces, ojo, el dolo es, no sé por qué esa parte se está viendo, antes no se veía más la parte de negligencia, pero ahora en los últimos no sé por qué. Pero bueno, eso ya está en investigación. ¿Cuáles son esas repercusiones? Uno es la penal, o sea, es culpable, es inocente, es culpable de esta unión pero no de esta, y a partir de allí entonces hay unas reparaciones que tiene que hacer. A nivel laboral, obviamente la suspensión, el retiro y obviamente el señalamiento ante los tribunales, ante el consejo, de una amonestación o un retiro temporal de la tarjeta o una circular diciendo que por tanto tiempo este profesional no puede ejercer esto en el territorio, y obviamente esa acción como tal es cursada a todas las IAS a nivel nacional, y obviamente tiene necesariamente que haber un acuerdo en la cual está inmerso cómo va a ser la reparación de ese daño, ya sea esa persona o ya sea a los sobrevivientes o a los responsables que tengan, etcétera, etcétera, de ese daño. Eso sería a nivel civil. A nivel administrativo como tal, empiezan a ver entonces esta serie de, en la hoja de vida hay una serie de procesos y empiezan a mirar si hubo el seguimiento como tal, que es la función que tienen los miembros de los tribunales y obviamente de los consejos nacionales. Cuando ustedes se gradúan y cuando todos los profesionales se gradúan, cada consejo de cada disciplina le envía a la universidad que está acreditada a nivel nacional el listado de profesionales que salen. Y a partir de allí obviamente se les indica cuál es el proceso que deben de seguir. Ustedes tienen el manejo, además
de la parte de producción una serie de medicamentos y de sustancias que en el territorio nacional son objeto de seguimiento, ya sea porque son utilizadas para otras situaciones de carácter ilícito o porque se están utilizando de una forma indiscriminada para otra serie de investigaciones como tal. Entonces, en ese orden de ideas tienen que llevar un registro, sobre todo en estos salarios, no es tanto por el costo que esto involucre, sino por las implicaciones que tienen a largo plazo el mal manejo de ellos. Y por eso también tienen una situación administrativa que ustedes como tal tienen que seguir. Todos los personales de salud como tal y que tienen implicación en salud pública tienen esa parte administrativa. Y obviamente la parte laboral, dentro de las funciones, debe quedar claro cuáles son esas obligaciones que tiene cada uno de ellos. Deberes, derechos y obligaciones. Cada cuánto tienen ese proceso de inducción o de reinducción. Y más en salud, y ahora que tenemos lo de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas funciones que tiene cada profesional y hasta dónde va lo de cada uno y dónde comienza el del otro? Para de esa manera establecer obviamente las culpas o las responsabilidades. En ese orden de ideas aparece otro elemento que es la imprudencia y la impericia. La impericia tiene que ver con el desarrollo de las competencias del hacer. ¿Qué tanto nosotros somos hábiles, diestros para esos procedimientos que nos han contratado? Si hemos tenido la oportunidad de hacerlo, que tiene que ver mucho con las cirugías, tiene que ver muchísimo con elementos de manejo de dosis, de dietas y obviamente los efectos adversos que pueden tener sus medicamentos. Aquí es la habilidad. La impericia maneja todo lo que tiene que ver con la competencia de hacer. Y las investigaciones van en ese sentido. Ya lo que tiene que ver con la parte de imprudencia es que nosotros no la sabemos todas. Y si no la sabemos, no la inventamos. Y ese es no sé si defecto o cualidad de los colombianos. ¿Sí? Que a nosotros nos dicen, no sé si por halagarnos o por un piropo mal echado, como se le dice, como para estigmatizarnos que somos los alemanes latinos, que eso sí no la sabemos, pero nos la inventamos y todo, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, la influencia tiene que ver con el hecho de que yo soy consciente que no soy idóneo, no tengo esa habilidad, esa destreza para hacer determinadas cosas, pero aún así me arriesgo. Me arriesgo sin un tutor o alguien que me esté apoyando. Y por consiguiente, lo que ocurra puede ser letal, o puede ser desastroso, puede tener unas implicaciones de carácter permanente. Entonces, esa imprudencia como tal es otra de las acciones que también se están midiendo y que también es un gran número de demandas que se tienen por imprudencia. En este orden de ideas tenemos que el juzgar esta gravedad de las acciones tiene que ver obviamente con las implicaciones y la vulneración de esos 4 derechos. Y a partir de allí, ¿cómo se va a hacer la reparación? Entonces, la gravedad va en camino o está reglamentada con eso. Pero aquí viene una situación. Si son dependientes o institucionales, pertenecen a una institución, una corporación, una empresa, generalmente la primera demanda va directamente a la institución. Entonces la institución entra primero a investigar a nivel interno, cuáles fueron las funciones contractuales con las cuales están. Si hay una póliza, generalmente todos los de salud tenemos una póliza de responsabilidad civil contra terceros. Y las instituciones obviamente deben de tener no solamente la póliza
de reparación por enfermedades profesionales o accidentes, sino también una reparación hacia terceros. En ese orden de ideas, ¿qué se mide? ¿La persona tenía el equipo necesario? ¿Tenía las instrucciones y la inducción adecuada? ¿Se está llevando en los periodos adecuados y actualizados como tal? Las guías que manejan han sido socializadas, han sido obviamente trabajadas, han sido conscientes de ese paso a paso. Hay flujogramas donde se indique el paso a paso como tal. Esa sería la primera instancia de las investigaciones independientes, si es por negligencia, imprudencia, impericia o dolo. Entonces, en ese orden se va a mirar esa responsabilidad institucional. Generalmente, todas estas demandas pasan después de carácter personal, directamente al profesional quien lo realizó o quienes participaron en el mismo. ¿Listo? Eso se tiene que ver con esa parte. Ya vimos entonces todo lo que tiene que ver con la parte de la ley, que ustedes tienen el compendio. La idea es que lo utilicen, que lo consulten, no que lo aprendan de memoria, y que eso sí, sepa que tienen esas 4 implicaciones ustedes, consigo, en el hacer, ser y obviamente saber, con sus colegas, que tienen que ver con la complementariedad y no cometer imprudencia. Bueno, yo sé y soy experto en esto, pero todavía no puedo hacer aquello porque todavía no me he capacitado. Entonces, ¿a quién tengo que referirlo? Igual cuando nos llegan de otros colegas. Nosotros somos buenísimos para sacar la lengua a pasear y hablar y esportigar de todo el mundo. Eso es de todas las profesiones. No sé por qué. Y eso hablamos, no, eso está mal hecho, no sé qué, demándelo, no, mejor dicho. Hay un dicho que no hay lo que va a ser de la misma pan, exactamente. Entonces, en ese orden, y también habla de, entre bomberos no se ve de pisar la manguera, ¿no? Pero porque nos la pisamos, pero muchísimo. Entonces, en este orden, la invitación es empezar a tenerlo de consulta, así como para los católicos la Biblia es su guía. Ustedes tengan en cuenta esta normatividad. La invitación a mirar todos esos procesos de protocolo, de guías, de manejo, manuales que se tengan en cada uno de los procederes, buscar las oportunidades guiadas para no entrar en imprudencia, para tener las destrezas y las habilidades, y obviamente en ese orden de ideas hacer la parte de formación del ser. ¿Ok? Bueno, primer grupo. ¿Son retocitos? Bueno, buenos días. Le vamos a comentar un poco sobre la bioética que se sitúa al medioambiental. Esta es la cual que se relacionan con... Tranquila, yo no les voy a pegar. Se relacionan con la aplicación de los... con la aplicación